maravillas, como la dora lección alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. En el libro de Éxodo, capítulo número 15. Y por favor, compártala con alguien con quien usted esté por allí cerquita, alguien a quien usted conozca o no conozca. Abra la Biblia y compártala con ellos, que estamos aquí para servirnos y aprender juntos de la palabra. Déjeme platicarle, estamos estudiando el nombre de Jehová. Y entre los nombres de Jehová, Jehová significa yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Y entre los nombres se hacen nombres conjuntos. Y uno de esos nombres conjuntos es Jehová Rafa o Rafiki o Rafeka, depende de la pronunciación. Yo no soy experto en eso y no sé decirle, pero la pronunciación más común que usamos en todos lados es Jehová Rafa. ¿Qué significa Jehová Rafa? Es yo soy tu sanador, yo soy tu médico, yo soy tu doctor. ¿De dónde sale ese nombre que queremos conocer y aprender de él? En Éxodo capítulo 15 aparece este nombre cuando el pueblo de Israel se encuentra en su viaje al monte Sinaí para encontrarse con el Señor, con aguas amargas. Quiero leer para usted Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Eso es lo que significa Mara. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ahí tiene una nota de pie en su Biblia seguramente. Verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Eran aguas amargas. Echa este árbol y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y luego dice su Biblia: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y ahí puedes subrayar su Biblia: porque yo soy Jehová tu sanador. En el original el nombre es Jehová Rafa o Rafiki o Rafeka. Entonces hemos estado aprendiendo los últimos domingos acerca de este nombre, y hemos aprendido, entre muchas otras cosas y los muchos otros nombres que estudiábamos juntos, ¿qué dice la Biblia de la enfermedad? Porque no tiene sentido el nombre de Jehová Rafa, yo soy tu sanador, con el entendimiento de lo que dice la Biblia sobre la enfermedad. Entonces hemos estado platicando de ello. Hemos tenido tiempos, hermanos, duros lidiando con la enfermedad. Usted va a recordar el ejemplo que le comenté de por qué, de cómo sucedió conmigo, de estar orando por una niña que estaba muy muy enferma, y esa niña no sanó. Y le platiqué cómo los 2 de mis hijos fueron sanados de forma milagrosa por Dios. Y en ese momento le estaba yo platicando a usted de nuestro hermano Vicente Palacios, enfermo de cáncer, con una situación muy delicada en su salud. Y como varios de ustedes saben, la semana antepasada nuestro hermano partió para estar en la presencia del Señor. Usted y yo tenemos que orar por nuestra hermana Juanita, por Said, por la familia Palacios también, sus padres, sus hermanos, los hermanos de nuestro hermano Vicente. Pero ahí está, una vez más, pegándonos, ¿verdad?, aquí en la frente, el asunto de la realidad de la enfermedad, de la realidad de lo que dice la Biblia de por qué existe la enfermedad. Y tú te acordarás que hemos contestado por la Biblia, cómo la Biblia nos da una respuesta perfecta a la pregunta de por qué existe la enfermedad, si tenemos un Dios que sana y puede sanar y es poderoso para sanar. Y la respuesta de la Biblia muy clara es que el pecado es la causa de la enfermedad. Y ya sea el pecado de Adán, que nosotros no estuvimos allí, pero por ser hijos de Adán
tenemos los efectos de ese pecado, o sea por el pecado nuestro o el pecado de otras personas, pero la respuesta bíblica a la realidad de la enfermedad tiene que ver con el pecado, no con un Dios que causa enfermedad, sino con un Dios que la sana, pero que la realidad del pecado ha causado que nosotros, tú y yo, vivimos hoy con enfermedades todo el tiempo. Y también la enfermedad se puede deber en ocasiones a ataques demoníacos. El enemigo, Satanás, puede causar enfermedad, o incluso enfermedades que son permitidas expresamente por Dios, porque a través de ellas Él va a glorificar su nombre. Y esas, como hemos aprendido, dependen en realidad de la actitud del corazón ante la enfermedad, en lugar de la enfermedad en sí. Pero luego nos pusimos a estudiar qué dice la Biblia, si usted recuerda, sobre el don de sanidad que unas personas dicen tener. Dicen que ellos han recibido de parte de Dios la autoridad para decidir ellos usar un don para sanar a las personas. Y estudiamos bíblicamente qué es el fundamento para eso. Y si usted no pudo estar, le recomiendo que busque por allí en la página www.sendadevida.org o en Facebook Senda de Vida. Están los mensajes allí que unos hermanos nos están haciendo el favor de subir, y usted va a tener en detalle la respuesta. Pero si pudiéramos poner en una frase, la idea es que el don de sanidad que valida la señal de un apóstol, no hay evidencia en la escritura de que ese don continúe al día de hoy. Y lo más importante es que usted no necesita a un apóstol o a un pastor. Si Dios lo quiere sanar, usted puede ir directamente al Padre en el nombre de Jesús y pedirle, y si el Padre es su voluntad, el Padre lo puede sanar sin mediadores de ningún tipo. Si necesitamos la oración los unos por los otros, si ocupamos orar como iglesia y pedir como iglesia que nuestros líderes oren por nosotros y usted orar unos por otros, pero no necesitamos a un hombre que dice poseer poderes especiales para sanarnos, y que si yo tengo mucha fe me sana, o si no tengo fe no funciona. Esos dones tenían una función específica y fueron usados con una razón específica, y quiero explicar de nuevo que ese tema lo hemos visto. Pero ahora lo que queremos contestar nosotros es, bueno, si Jehová es Jehová Rafa y permite enfermedades para la gloria de su nombre, y hay enfermedades que están allí como producto del pecado de Adán, y otras son producto de mi propio pecado, producto del pecado de mis padres, otras son producidas por el enemigo. La pregunta que queremos contestar, pues, de una forma muy concreta es, entonces, ¿cómo sana Dios? Si los dones de los que hablan algunas personas y dicen tener no necesariamente tienen un fundamento en la escritura, los dones, me refiero del uso a voluntad como señal de apóstol, si esos dones no son vigentes para la iglesia hoy, ¿cómo entonces Jehová Rafa puede ser conocido para mí? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo se muestra Jehová Rafa hoy en mi vida? Y eso es lo que quisiera que estudiásemos tú y yo el día de hoy. ¿Cómo sana Dios? ¿Cómo sí sana? ¿En qué sentido es realmente Jehová Rafa? Y no podemos nosotros conocer y entender a Jehová Rafa si no lo conocemos y lo entendemos en el contexto de la enfermedad. Es decir, recuerda que los nombres de Dios se revelan siempre que Israel tiene una situación en la que ese nombre es un significado y tiene un significado especial para ellos. Por lo tanto, este asunto de la enfermedad es, por supuesto, algo que requiere una respuesta. Y yo quiero saber qué enseña la Biblia sobre cómo entonces Jehová sana. ¿Cómo es que yo puedo conocer a Jehová Rafa? Y hoy, el día de hoy, vamos a cubrir solo un pedacito de esta pregunta. Si yo estoy preguntando, entonces, ¿cómo sana Dios? ¿Cómo es que sí sana? Vamos a contestarla en básicamente cuatro etapas, cuatro formas en las que Dios sana. Pero el día de hoy vamos a ver básicamente la primera, porque es la más importante. Si tú y yo nos ponemos a pensar en lo que está sucediendo el día de hoy, y yo le pregunto, usted dígame, ¿cuál es la enfermedad más famosa en estos días? ¿Cuál es la enfermedad más común y más famosa? ¿Cáncer? Ok, y la más famosa que está en los medios, en cualquier, ébola. Un virus, ¿verdad?, que se transmite de una forma sumamente peligrosa solo porque las personas tienen contacto con las sábanas,
con las que aquellos que están enfermos tuvieron contacto pueden ser contagiados. El ébola tiene un surgimiento en ese año 2014 en África Occidental, en aproximadamente unos 10, algunos dicen ya 14 países, y se registró el primer contagio por viaje con un paciente en los Estados Unidos y otros pacientes en España. El ébola es un virus que, como ya dije, se transmite a veces solo por el contacto, por estar en presencia de alguien que está enfermo. Y lo peligroso del ébola es que los síntomas iniciales, los síntomas que produce el ébola, son iguales a los de cualquier gripe. Dolor de cabeza, escurrimiento nasal o congestión nasal, un poquito de mareo, se constipan las personas. Pero para cuando se detecta que es ébola, la persona que fue y le puso el termómetro al que tiene ébola ya se contagió. Entonces la Organización Mundial de la Salud está preocupada porque en el momento en el que el ébola llegue a una ciudad, ahora está en zonas rurales, en el África Occidental, central, la parte central occidente de África, pero en el momento que llegue a ciudades, los expertos dicen que el ébola no puede ser contenido, porque es muy difícil que una vez que una persona tiene el virus de ébola, ¿cuántas o con cuánta gente puede estar en contacto? Y yo sé que algunos están haciéndole, acabo de saludar a 7 hermanos, ¿verdad? Y están pues, quizás pensando muchas cosas extrañas, ¿no? Bueno, el ébola es ciertamente una enfermedad, una de las que se encuentran entre las 10 más letales en la historia del hombre. Está la fiebre hemorrágica de Marburgo, que está en el número 1 de la más letal. Todos ustedes han oído, por supuesto, del ébola, han oído del virus Hanta o Hantan probablemente, y por supuesto la gripe aviar, que aquí en México produjo una neurosis, ¿verdad?, colectiva hace unos años. No recuerdo hace cuánto fue, no recuerdo, 2008, algo así, ¿verdad? El H1N1 y H1N3, 2, y ya no sabemos ni qué H es y ni qué nada, ¿no? Nos confundimos de repente. La fiebre de Lassa, la fiebre hemorrágica, VIH, y en fin, están todas estas enfermedades. Y si a nosotros nos avisan que está ese brote, como sucedió en México con H1N1, la gripe aviar o la gripe porcina, ¿verdad? Inmediatamente empezamos nosotros a tomar las medidas necesarias para tratar de evitar eso. Yo recuerdo haber estado viajando en México cuando hubo ese brote, y era un caos y un pánico. Y si usted vivió en la Ciudad de México y estaba en la Ciudad de México, ¿recuerda cómo se puso la gente? ¿Recuerda el metro cómo estaba? Vacío en día hábil. ¿Recuerda las ciudades? La gente no salió. Se hicieron las preguntas: ¿qué hacemos en las iglesias? ¿Se cancelan los servicios o no se cancelan? Porque ahí nos saludamos efusivamente. ¿Y qué tal si hay por ahí un pollo enfermo y entonces alguien nos pega la cosa? Y estábamos preocupados. El punto que quiero mostrar y que quiero hacer al explicarte cómo tú y yo podemos conocer a Jehová Rafa es especial, y principalmente hablarte de las 3 y una adicional 4, pues, pero principalmente pensamos en 3 formas en las que Jehová Rafa nos sana, en las que ese Dios todopoderoso mete su mano y nos sana. Lamentablemente, la forma en que se enseña Jehová Rafa o Jehová como el que sana, la única forma en la que más se anuncia y se habla es la sanidad física. Una persona con un problema serio de cáncer, leucemia, una cuestión seria, y Dios pone su mano poderosa y la enfermedad desaparece. Él hace esas cosas. Él es poderoso, es Jehová Rafa, es su nombre, y Él puede hacer ese tipo de milagros. Dios no tiene ningún problema para sanar a alguien de acuerdo a su voluntad de un problema serio de VIH, de cáncer, resucitar muertos. Ese es el Dios que tenemos. Y esta área de la sanidad física es la más predicada. Si usted va a una iglesia y le dice: oiga, hábleme de Dios, ¿Dios sana?, le van a contestar en este sentido. Y la respuesta es: sí, Señor, Dios sana. Uno de sus nombres es Jehová Rafa, el Dios que te sana, el Dios sanador. Yo soy tu médico. Y es cierto, y hablaremos de ella. Pero hay otras formas en las que Dios sana que lamentablemente a veces no se predica mucho.
Y hoy vamos a hacer un estudio allí en la Biblia y lo voy a llevar a varios pasajes, así que puede chuparse el dedo porque va a andar en su Biblia corriendo para varios lados, porque le quiero mostrar una enfermedad que usted y yo tenemos y que probablemente algunas personas aquí todavía la traen y andan bien infectados de esa enfermedad. Y la andan pegando, y la andan contagiando, y la andan pasando, y ni se han dado cuenta. Y Jehová Rafa, que es nuestro sanador, tiene la intención, el corazón de sanar eso, y es la principal obra de sanidad que hace. Pero nosotros no vamos a conocerle como Jehová Rafa en ese sentido si no reconocemos esa enfermedad. Y no es ébola, y no es H1N1, no es gripes o cáncer o todas esas enfermedades que hay una lista interminable y otras nuevas que no existían hace 10, 15 años que están sucediendo hoy. ¿De qué hablo? ¿A qué me refiero? Estoy hablando de la sanidad espiritual que Jehová Rafa hace. Porque debes de saber que espiritualmente todos nosotros nacemos y vivimos gran parte de nuestras vidas enfermos, y que esta enfermedad de la que yo te estoy hablando, esta enfermedad, por ejemplo el ébola, el número último que chequé del 8 de octubre en un comunicado de la Organización Mundial de la Salud del 8 de octubre, está por ahí de los 8,700 contagiados de ébola, 8,700, y 4,500 y pico comprobado por un laboratorio. Se cree que hay unos cuantos millones, alrededor de 17 millones de personas el año pasado que murieron por causa de problemas cardiovasculares. El VIH, los números subieron mucho en los 80s, se mantuvieron en los 90s, y en la primera y segunda década del año del 2000 empezaron a descender. Papiloma humano va para arriba, pero esta enfermedad la tiene el 100% de la población, y muchos no lo saben porque es una enfermedad espiritual. El ébola se calcula que está entre el 20, dicen algunos, es un número ridículo, yo sé que no le va a decir mucho, pero entre el 20 y el 80% de probabilidad de mortandad. Depende del país donde vive. Entonces, si vive en un país, por ejemplo, de Sierra Leona, y usted contrae ébola, tiene el 80% de probabilidad de terminar muerto. Es de las más letales en proporción de la gente que la adquiere y muere. Pero esta enfermedad tiene 100% de letalidad en las personas que tienen esta enfermedad y no la tratan. Estoy hablando espiritualmente. Y aquellos de ustedes que conocen su Biblia ya saben de qué estoy hablando. Estoy hablando del pecado. Todos nosotros, bíblicamente, somos diagnosticados con la enfermedad más letal que ha tenido la raza humana. Estamos contagiados de pecado, estamos llenos muchas veces de pecado, nos contagiaron con el virus del pecado y a veces ni nos damos cuenta. Llevamos la vida por ahí creyendo en Diosito o la religión que tengamos o la que me hayan enseñado, y esa presencia del pecado en mi vida muchas veces ni me doy cuenta. Entonces, lo que voy a hacer es ir a la Biblia y vamos a abrirla para ver si es cierto que los que estemos aquí o algunos que estén aquí o qué personas tienen este problema de pecado. Y tenemos que empezar para ello. Le comento, lo voy a llevar a varios lugares en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hasta los mapas va a venir terminando usted, ¿ok? Pero le agradezco que sea usted paciente conmigo. El pecado es todo aquello que no se apega a Dios, es desobediencia a Dios, rebeldía a Dios. Dice Primera de Juan, la transgresión de la ley. Es la decisión de que si Dios dice es blanco, yo digo negro. Si Dios dice que es por allá, yo me voy por aquel lado. Es esa rebeldía que nos lleva a actuar en contra de todo lo que Dios es, que Él es perfección y santidad. El pecado es todo aquello que no se ve ni se parece a lo que Dios quiere. Entonces el chiste es que con lo que revisemos aquí, usted se haga el diagnóstico.
¿Sale? Esa va a ser su tarea hoy. Usted va a ser un médico espiritual. Yo le voy a dar cómo se contagia, cómo se contrae, en qué momento se adquiere esa enfermedad, y le voy a enseñar cuáles son los síntomas. El chiste es que cuando usted vea todo eso diga: ay no, pues yo creo que sí la tengo. O que usted diga: no, pues yo no la tengo, ¿verdad? Y lo más importante, si esa enfermedad está allí, ¿cómo se cura? ¿Cómo se arregla? Vamos a empezar entonces. Fíjese bien. En el Salmo 53, vamos todos al Salmo 53. Es nuestra primera parada aquí, nuestro primer pit. Y en el Salmo 53 aparece una reflexión de David acerca del corazón del hombre. Si el pecado es todo aquello que no se conforma a la voluntad de Dios, si el pecado es todo aquello que no checa con él, la pregunta que quiero contestar es: ¿hay alguna persona que no esté contagiada de pecado? Esa es la pregunta que queremos contestar. ¿Habrá algún niño por allí en las tribus del sur de África, verdad, que nació sin ninguna contaminación de pecado, que su corazón actuaba conforme a Dios y amaba a Dios así nomás de nacimiento? Claro que usted está pensando decirme: sí, Jesús. Sí, yo sé que Jesús nació sin pecado y vivió sin pecado, pero ¿habrá algún ser humano hijo de Adán que tenga un corazón de buscar a Dios así solito le nace? Y si Dios dice: obedece, me dice: claro que sí, Padre, así solito. ¿Habrá alguien? Bueno, David hizo ese análisis y checa lo que dice en el Salmo 53. Mira qué interesante. Dice: el necio en su corazón. 2 puntos. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Aguas con ese versículo, porque algunos dicen: te voy a demostrar por la Biblia que no hay Dios, y agarran la Biblia y le tapan todo lo demás. Mira, aquí dice: no hay Dios. Y salen acá bien listos, y el cristiano que no sabe ni qué onda dice: sí es cierto, amén, la Biblia dice que no hay Dios. Dice el necio en su corazón: Dios no existe. Esto es para aquellos que son universitarios, preparatorianos. Esto es un pasaje bíblico que explica la raíz del ateísmo. El ateísmo no es una conclusión lógica e intelectual de una persona que ha estudiado los hechos y la evidencia y ha llegado a determinar Dios no existe. El ateísmo es una actitud moral de una persona que decide no creer la evidencia y por necedad en su corazón dice: no, no está Dios ahí, no hay Dios. Esa es la declaración. Pero dice David: es por necio, no porque haya tomado una decisión así, consciente. Dice: se han corrompido e hicieron abominable maldad. Y luego, ¿qué dice David al final allá abajo? No hay quien haga el bien. Entonces observe cómo lo explica Dios. David, cuando ve a los hombres, dice: no, pues yo estoy buscando a alguien buena onda, alguien que tenga un corazón que no esté manchado por el pecado. Y empieza a buscar y dice: no, hombre, puros malos. Bueno, Dios, que ve todas las cosas, ¿qué encuentra cuando ve a los hombres? Versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces ahí está Dios buscando, ¿verdad?, entre los hombres, a ver quién entre ellos sí me busca, sí me toma en cuenta, en lugar de los necios que dicen que yo no existo. ¿Quién de ellos sí me toma en cuenta? Y en tu versículo 3 dice: cada uno se había vuelto atrás. ¿Y qué dice la Biblia allí? Todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ni siquiera uno, hermanos, hay. Es decir, lo que la Biblia está explicando es que esta enfermedad de pecado la tenemos todos. Oye, pero es que yo tenía una tía que era una santa. No, hermano, hubieras conocido a mi abuela. Y algunos me dicen: mi madre era una santa. Mire, yo creo que su mamá ha de haber sido muy linda, pero santa en el sentido perfecto de Dios, no. Porque todo hombre está contagiado precisamente con este problema de pecado. El texto dice: cada uno se ha vuelto atrás, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni aún uno. ¿Y quién dice eso? Dios, que busca entre los hombres a ver quién sí le busca y quién sí está bien. Entonces, quiero ser muy claro.
está el secuestrador, ¿verdad? Que corta los miembros de personas y corta dedos y dices tú, qué malvado. Y está también aquella persona oficinista que es muy lindo, ¿verdad? Muy educado. Pero esta persona, como aquel que es secuestrador, el diagnóstico de la Biblia es que están corrompidos. Ni ese busca a Dios, ni este busca a Dios. Todos los seres humanos, hijos de Adán, tenemos este problema. Ni uno entre los hombres, hijos de Adán, nacemos con la inclinación a buscar a Dios. Entonces, la Biblia está diciendo que todos los seres humanos tienen una de estas cualidades, que no buscamos naturalmente a Dios. Ahora, si usted tiene la enfermedad, ¿cuándo la adquirió? Y algunos dicen, el día que saludé a ese hermano, se me pegó. Allí, porque yo no la tenía, pero lo saludé y se me la contagió ese hermano pecador. Algunos dicen, no, yo me casé, yo era un santo, me casé y me eché a perder. O desde que conocí a mi célula, yo era bien lindo y se me quitó, ¿verdad? Y le echan la culpa a otros. ¿Desde cuándo se adquiere la enfermedad del pecado? Se adquiere desde que nacemos. ¿Dónde dice eso? Romanos 5:12. Si usted quiere anotarlo por allí y va a aplicar en la semana en su célula, explica: por tanto, como el pecado entró en el hombre, estoy leyendo Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. ¿Y en qué momento? O sea, la lógica siempre es, oye, pero yo no estuve ahí, yo no me comí la fruta prohibida, yo no fui. Y claro, o sea, tú y yo no estuvimos allí, pero por el hecho de ser hijos de Adán y Adán haberse comido esa fruta y haber desobedecido y meter el pecado a su vida, y con el pecado la muerte, al ser hijos nosotros de Adán, nacemos ya con esa inclinación a no buscar a Dios. Es tan simple, miren hermanos, es tan sencillo. Sus hijos, los que tenemos hijos, ¿alguno de ustedes le tiene que enseñar a su hijo a ser egoísta o de corazón lo traen? ¿Qué opina? A mentir. ¿Usted les enseña a mentir? No, mijo, así se dice, no estoy. Dígale en el teléfono, no estoy. Y le enseñas a echar mentiras. Pues algunos papás sí. Pero el niño echa mentiras, te echa mentiras a ti sin que le enseñes. Es egoísta sin que le enseñes. Un niño de 1 a 3 años quiere a mamá solo para él, quiere a papá solo para él, y sabe que llorando los domina, y se pone morado y los domina más. ¿Sabe? Pero porque es el egoísmo del niño. Y conforme vamos creciendo, ese egoísmo y ese egocentrismo se hace más fuerte, hasta que llega algo y lo cambia y lo quita. Y nuestro ego tiene que morir, y la Biblia tiene una respuesta para eso. Pero lo que quiero explicarles, todo ser humano, hijo de Adán, por haber nacido, trae ya esta enfermedad. Todo ser humano. Lo dice Pablo también en Corintios 15:49. No lo busque, solo escúchelo. Primero a los Corintios 15:49. Escuche lo que dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, que es Adán, traeremos también la imagen del celestial. O sea, somos hijos de tigre pintito. Somos de tal palo, tal astilla. Así como Adán pecó y desobedeció a Dios, y nosotros nacimos como seres humanos de Adán, nacemos precisamente como con esa tendencia a no buscar a Dios. Ahora, pero ojo aquí con lo que le voy a explicar, El ébola, cuando usted lo contrae o alguien lo contrae, se transmite por contacto con las cosas. Anda en el aire, en las cosas que las personas usan. Obviamente, si hay contacto con fluidos, hay un contagio. Pero ¿qué sucede? El ébola, cuando llega, se planta, ¿verdad? Tienen su periodo de incubación los virus, y luego cuando se empiezan a reproducir, y luego cuando se manifiestan. Y cuando se manifiestan, lo que se ven son síntomas. Y luego después el virus puede ir avanzando en el daño. ¿Y cuál es el desenlace final en el peor de los casos de contraer ébola? La muerte. Si usted contrae VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus tan tremendo y complejo que engaña a las células T y se hace pasar por ellas, y luego desde adentro destruye el sistema inmune que lo defiende de los otros bichos, y se queda sin sistema inmune su cuerpo. Y cualquier taquito de por ahí que se coma, ¿verdad? Un taquito de suadero mal cocido, o una salsa que no se lavaron las manos,
usted empieza a manifestar los síntomas de una gastroenteritis, pero por no tener sistema inmune, ¿cuál es el desenlace? Muerte. ¿Qué onda con el pecado? ¿Cómo trabaja el pecado? Ojo con lo que voy a explicar. En el caso del pecado es al revés. ¿Cómo al revés, hermano? El pecado, en el instante que lo contraes, no produce síntomas, se desarrolla y luego termina con la muerte. No. En el caso del pecado, en el instante que lo adquieres, produce muerte. Y como resultado de la muerte, se empiezan a ver toda una serie de síntomas. ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Lo que la Biblia enseña es: la paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. ¿Qué es muerte? Muerte es separación, una ruptura. Tu cuerpo, si tú murieras el día de hoy, tú tienes alma y tienes cuerpo. ¿Qué sucede cuando estás vivo? Están juntos. Bueno, algunos dejaron su alma en otro lado, ¿verdad? Están idos. No, estás vivo, tu cuerpo está vitalizado por el alma que Dios te ha dado. Y este cuerpo se puede mover porque el alma todavía está aquí. ¿Qué pasa si yo muero ahora? Aparte del susto, ¿qué pasa? Mi alma, yo, Alejandro, que vitaliza este cuerpo, sale, se separa. ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¡Pum! ¿Verdad? Y se tiene que sepultar. ¿Qué es la muerte? Una separación. La Biblia dice que cuando una persona peca, la consecuencia del pecado es muerte. Lea su Biblia, por favor. Vaya conmigo en su Biblia a estos versículos muy conocidos. Romanos 6:23. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Romanos 3:23. Esa es la explicación de la muerte a la que me refiero. Romanos 6:23 es uno y Romanos 3:23 es otro. Entonces los que van a aplicar pueden usar cualquiera de los dos. Pero ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, expulsados de la gloria de Dios. Entonces, ojo, muy bien, mucho ojo aquí, muy importante. Me vas a acompañar a Génesis capítulo 3 y te voy a explicar en qué sentido y cómo es que este pecado en realidad ya nos mató. En realidad entra primero y el primer efecto es la muerte. En Génesis capítulo 3 tú ves cuando el hombre recibe la orden de Dios de no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. No comáis, ¿verdad? Le dice, viene Satanás, engaña a la mujer y la mujer come. ¿De qué estoy hablando? Versículo número 3, capítulo 3, verso 3. Génesis 3:3 dice: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? Hay mucho que tengo que explicar aquí, pero lo hago mejor más fácil aquí, ¿no? La orden de Dios era: no comas del árbol. Nunca dijo Dios que no lo tocaran. Dijo: no coman. Pero la mujer le cambió un poquito las palabras de Dios y dice la mujer que Dios dijo que el día que lo toques morirías. Ojo, imagínense el árbol, serpiente ahí, enredada en el árbol probablemente, o afuera del árbol, como quieras, y se acerca la mujer desnuda con Adán, su esposo, y empieza a conversar la mujer con la serpiente. Y la mujer le dice: oye, no, es que Dios dijo que el día que comiéramos de él y le tocáramos, ciertamente moriríamos. Y la serpiente dice: no moriréis, sino que sabe Dios que cuando te lo comas vas a ser como él. O sea, la engaña. ¿Qué sucede enseguida? En tu capítulo 3, verso 6 dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dígame, ¿qué primera palabra aparece después de eso? Y tomó de su fruto. Ahora, si tú tienes la idea, vamos a pensar que ese es el fruto, ahí está esa botella, y tú tienes la idea que el día que lo toques te vas a morir. ¿Te imaginas a la mujer ahí? Ay, sí lo toco, ¿verdad? Y lo toco. Adán, por la evidencia bíblica, estaba callado ahí a un lado, mudo.
¿Qué debía de hacer Adán? Defender a la esposa. Pero Adán estaba allá atrás. Pues lo que tú quieras, mi amor. Para evitar problemas, ¿no? Lo que tú quieras. Y ahí agarra la mujer y lo primero que hace es, ¿cayó muerta? No. Entonces dijo, mira, ya lo toqué, no pasó nada. Y dice la Biblia, tomó de su fruto, ahí en el versículo número 6, y comió. Y luego dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero quiero preguntarle aquí, en ese instante ellos cayeron fulminados, muertos, y su alma se separó de su cuerpo y murieron. No, porque dice allí, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, y Dios los empieza a confrontar. Pero quiero que entiendas qué pasó aquí. Ese Dios que los creó para estar en una relación perfecta con ellos, a partir del momento que ellos desobedecen, mueren espiritualmente. Pero su cuerpo mantiene la posibilidad de vivir. ¿Por qué? Porque Dios los quería salvar. Sin embargo, ojo con lo que voy a explicar. La muerte espiritual que se produjo cuando ellos pecaron, se produjo en ese instante. El resultado último de la muerte espiritual es que Adán, en el capítulo 5, murió físicamente. Entonces, Adán, ¿cuántas veces murió? 2 veces. Una muerte espiritual. ¿Cuándo? Cuando se separó de Dios. ¿Tú sabes cómo termina el capítulo 3? Dios los mantiene en el huerto, los expulsa. Vayan, hagan lo que tienen que hacer, multiplíquense, pero viene una maldición a cada uno. Y obvio, ojo, esto es tremendo, a Dios no lo vuelves a ver con los hombres en la tierra así en toda la Biblia, hasta Apocalipsis capítulo 21. Dios entre nosotros ya no está. Hoy es diferente, tenemos el Espíritu Santo. Fue diferente cuando vino Jesús, pero el Dios eterno que quiere habitar entre el hombre ya no está entre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos, separados de Dios. Entonces quiero explicarte, el primer indicador, el primer efecto de ser contagiado con el pecado es que nacemos, vivimos, estamos separados de Dios. Este es el primer efecto. En este caso, el virus del pecado no manifiesta sus efectos hasta que tú te mueres al final. Eso es ya, hermano, el colmo. Pero al ser infectados del pecado y ser separados de Dios, ahí esa muerte es el primer efecto del pecado. Separación de Dios. Entonces, si tú estás oyendo esto por primera vez, estás investigando las cosas del cristianismo, te interesa estudiar un poco la Biblia, entiende por favor este punto. No son rollos de religión, no son rollos de iglesias. Dios mismo dice que por haber sido tú un hijo de Adán y ser un hijo de Adán, naciste muerto espiritualmente. Y tú puedes decir, pero yo no fui, yo no hice nada. Pues eres hijo de Adán, a menos que seas marciano, ahí no cuenta. Pero si eres un hijo de Adán, si tus padres te engendraron y tienes naturaleza humana, naciste contagiado, chavo. No hay opción. Pero no me gusta, no estoy de acuerdo. Lo siento. Por ser hijo de Adán, te pegaron la muerte. ¿Cuál muerte? Separado de Dios. Y entonces aquí es donde se pone interesante, porque la Biblia nos explica, por causa de ese pecado de Adán, y que se me pasa a mí esa naturaleza de pecado, ¿qué es lo natural que me sale? Pecados. Ojo, por el pecado singular, uno, de Adán, que es una naturaleza que se me pasa y yo nazco con pecado. ¿Qué se producen cuando yo empiezo a vivir? Pecados, pecaditos, sí, vamos a pensarlo así. Pecaditos. Ahora, si usted tiene energía en su cerebro para una frase dominguera, ¿verdad? Dicen los teólogos y los que saben que nosotros pecamos o somos pecadores no porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Ahí ya, ahí déjela. Se dijo, ¿qué? No somos pecadores
porque pecamos. No somos pecadores, naturaleza, esencia, porque cometemos pecados. No, es al revés. Pecamos porque somos pecadores. ¿De dónde sacas eso? De la naturaleza de Adán. Tú traes la naturaleza de Adán. ¿Cuál naturaleza? Esa tendencia a que si yo pongo aquí no tocar, no meta el dedo, se va a electrocutar. A ver si es cierto, de verdad ya andas. Pero esa rebeldía nadie te la enseña. La traes en la sangre. Y aquel que me diga, yo no, ya está tu primera señal. Porque estás diciendo mentiroso a Dios. No, yo soy una excepción, yo soy diferente. No es cierto. Si eres hijo de Adán, nacemos con la tendencia a pecar. Y entonces se pone interesante porque esta condición, mucha atención con lo que estoy explicando, esta condición de estar separado de Dios produce síntomas. Te voy a mostrar una lista, hay muchas, ¿sale? Muchas en la Biblia, pero te voy a mostrar una lista de los síntomas que manifiesta una persona que se contagió con el virus del pecado. El primer efecto inmediato, muerte espiritual. Y como está muerto espiritualmente, el corazón se le hace chicharrón y negro y la conciencia se le cauteriza, y cuando acciona la persona, sale ¿qué cosa? Ve en tu Biblia, y aquí sí te pido que me acompañes a Marcos capítulo número 7. Marcos 7. Quisiera tener el tiempo de explicarle todo el contexto, no lo puedo hacer, pero nada más confía en mí, usted lo lee en su casa. Marcos 7, Jesús está hablando durísimo contra los fariseos. Los fariseos tenían una serie de ritos en los que para tomar agua o para tomar alimentos tenían que lavar los platos y los vasos un montón de veces. Y era un rito muy elaborado. Unos dicen que era de una manera, otros de otra, pero básicamente era agarrar agua corriente y lavarlo la primera vez, y luego esa agua la tirabas y agarrabas agua nueva y lo lavabas la segunda vez, y luego la tercera vez y te lavabas las manos después de la tercera, y tenían que lavar los platos y los vasos como 7 veces. Era un lavado ritual que hacían. Y entonces llegan los fariseos y dicen: oye Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas? Cochinotes, impuros, impíos. Y empiezan a criticar. Jesús está contestándoles a ellos. Bueno, les dice, palabras más, palabras menos, pero mientras usted llega a Marcos capítulo 7, les dice: miren muchachos, no es lo que entra lo que contamina al hombre. Está hablando espiritualmente. Es lo que sale. ¿Cómo? Y Jesús dijo así la frase y se fue. Y los discípulos: téngala, ¿verdad? Órale, fariseos. Y ya que andan acá con Jesús, ya que están con Jesús, oye Señor, ¿nos explicas lo que quisiste decir? Porque no te entendimos. Y entonces dice Marcos 7:17. Mira qué interesante. Marcos 7:17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? O sea, yo me lo imagino a dándoles un zape, ¿no? ¿Cómo que no entienden ustedes? Y explica: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, hablando espiritualmente, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Claro. O sea, te comes ahí algo echado a perder, no te va a hacer un cristiano carnal. Te va a dar una diarrea terrible, pero no te va a hacer un cristiano carnal. ¿Me entiende? Entra a la boca, va al vientre y sale en la letrina. Se desecha, dice Jesús. Está pasando. Entonces lo que entra en el cuerpo del hombre no lo puede contaminar. Pero, ojo, dice ahí en tu versículo número 19, explica: no le puede contaminar porque no entra en el corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía: haciendo limpios todos los alimentos. Versículo 20, pero decía, mucha atención, que lo que del hombre sale. Ay. A ver, hay algo que entra al hombre y va, dice Jesús, lo único que entra puede ser comida y va al vientre y a la letrina. Pero de lo que te tienes que preocupar es de lo que sale del hombre. Cuando el hombre y su corazón
accionan y lo pones a trabajar con esa infección de pecado, ¿qué sale del hombre? Dice Jesús, cuando lo que sale del hombre, en el versículo número 20, eso contamina al hombre. ¿Por qué? Verso 21, ahí está la explicación del médico Jesucristo, escúchela. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, y ahí va la lista de síntomas, escoja la de usted o la que ha tenido. Malos pensamientos. Oh, pues ya perdimos todos ahí con eso. Salen los malos pensamientos. Pero ¿de dónde salen? Del corazón. ¿De cuál corazón? Del corazón que está infectado con el virus del pecado y que causó la muerte de Dios. Y como estoy separado de Dios, como no tengo a Dios en el corazón, cuando mi corazón piensa chueco. Salen malos pensamientos. ¿Qué más sale del corazón? ¿Qué dice tu Biblia? Ahí viene la lista. Los adulterios. Algunas veces la gente piensa, ay, los adulterios vienen de esas mujeres que andan ahí. No, los adulterios vienen del corazón del hombre. ¿Qué más en la lista? Las fornicaciones, todo tipo de perversión sexual. Eso es lo que significa. Los homicidios. O sea, yo pensé que había sido la bala a la que lo mató. No, la bala no mata, mata al hombre que pensó y jaló el gatillo. Los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿qué dice mi Señor Jesús? De dentro salen y contaminan al hombre. ¿Entiendes la enfermedad? Entonces, ¿por qué tenemos problemas de lascivia? ¿Por qué tenemos problemas de envidia? ¿Por qué tenemos problemas de rencor? Porque estamos infectados con el virus del pecado que nos separó de Dios. Y por habernos separado de Dios, cuando yo acciono, sale chueco todo. Son síntomas de un problema más grave, que es el pecado. Del pecado salen pecados. ¿Qué síntomas encuentra usted? Puede ser una vida sin significado. Puede ser una vida en la que estamos hiriéndonos unos a otros, lastimándonos unos a otros. Jeremías describe el corazón del hombre y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero ¿por qué está así el corazón? Porque le cayó infección del pecado. ¿De quién? Del papá Adán. ¿Y qué eso qué causó? Lo mató, lo separó de Dios. Y como está separado de Dios ese corazón, cuando piensa mal, piensa chueco. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. ¿Quién de ustedes o yo, o los que me escuchan, por más educado que sea, me puede decir: yo no estoy infectado de eso? Y es más, Dios no existe. Bien infectado, ¿no? ¿Quién no ha luchado de ustedes y yo con esta tendencia a hacer lo que no está bien? En lugar de ser trabajador, ser perezoso, y luchamos con eso. Querer mentir para proteger una apariencia contigo. Y te digo, sí, aquello. ¿De dónde? ¿Por qué nos es tan fácil mentir? Por el corazón y la infección del pecado que todos tenemos. Entonces quiero que me escuche algo. Mire, a usted le puede doler la rodilla, el codo, le puede doler un ojo, la cabeza, estar infectado con un virus. Pero no hay virus más delicado, letal, grave y extendido que el virus del pecado. Causa estragos en todo lo que el hombre hace. Estragos. Ponga a un hombre pecador, un hombre lleno de pecado, contagiado con el pecado, y hágalo padre de familia. ¿Qué cree que va a hacer? Un caos. Lo vamos a hacer soldado. ¿Qué cree que va a hacer? Un caos. No, lo vamos a hacer diputado. Va a ser un caos. Pero dígame, ¿el problema es el ejército, o el problema es el Congreso de la Unión, o el problema es la familia? No, el problema es el pecado en el corazón del hombre, que donde ese hombre va y lleva su pecado, cuando acciona, echa a perder todo lo que toca. Porque el problema es la separación de Dios. Vivimos enfermos de pecado como seres humanos. Y es aquí donde llega Jehová Rafa. Ese pecado es una realidad, pero ahí es donde llega Jehová Rafa. Y hermanito, amigos o compañeros, me están escuchando,
Si usted fuera sano de todo su cuerpo, pero se queda con esa enfermedad, usted está peor, está en el peor problema que un hombre puede estar. Separado de Dios, sin Dios en tu vida, sin esperanza y sin Dios, como dice la palabra. Entonces Jehová Rafa se manifiesta de esta forma. Él dice: venid y volvamos a Jehová, dice el profeta Oseas, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y está hablando espiritualmente. Sanidad espiritual. Sanidad espiritual. Escuche lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2:24. Solo anótelo por favor y le pido que ponga su corazón en lo que va a escuchar. Pedro dice de Jesús: quien llevó Él mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Escuchó lo que dijo? Quien llevó Él mismo, hablando de Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo que quiero explicarle es que la necesidad más grande que tú tienes no es que se quite tu enfermedad física. La enfermedad más grave que tú y yo tenemos se llama pecado, y es lo que más daño ha causado entre nosotros. Si usted piensa, su familia y la mía, y mis padres y los suyos y mis hermanos, ¿sabe qué es lo que más ha destruido ahí el asunto? Pecado. No nos ha destruido una enfermedad, no nos ha destruido un cáncer, nos ha destruido el pecado. Que en la familia hay un avaro, que en la familia hay un rencoroso, otro no quiere perdonar, aquel por su lascivia hizo daño a sus hijos. Eso mata y genera una cantidad de heridas y sangre por todos lados. Pero si buscamos a Jehová Rafa, le digo: Señor, me duele aquí en la cabeza. Ay Señor, mi dedo chiquito, me pegué con la mesa, sánamelo. Y mire, yo entiendo, duele y está ahí, pero ¿y el pecado? La razón principal por la que vino el Señor Jesucristo a esta tierra no fue para sanarle a usted sus dolores, fue para sanarle su pecado, para transformar su vida y rescatarlo de una vida inundada de pecado, separada de Dios, a una vida en la cual a través de su sangre y su sacrificio te reconcilia con Dios. Ahora ya tienes a Dios, ya no estás muerto. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Él es Jehová Rafa, uno que sana lo que ningún doctor puede sanar. ¿Qué doctor, qué médico, el más avanzado del mundo, puede sanar tu problema con Dios? ¿Qué pastilla puede sanar tu problema con Dios? ¿Qué remedio puede sanar tu problema con Dios? Ni uno. Lo único, el único es la sangre de Jesucristo. Es la única que tiene el poder. Dice el Salmo 41, escucha esta oración. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. La sanidad pues más importante que tú y yo ocupamos es la sanidad espiritual. Y Jehová Rafa está ofreciendo esa sanidad a toda persona que crea en el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo para pagar por su pecado. Y la persona que cree en ese sacrificio y confía, pone su fe en Jesucristo, recibe reconciliación con Dios. Ojo, por esa reconciliación con Dios, estos síntomas de los que hablamos ahorita empiezan a desaparecer. Mi corazón mentiroso y mi corazón avaro y mi corazón egoísta, cuando Cristo viene a mi vida, por esa conexión con Dios, empieza a cambiar eso. Tiene que cambiar. Y si usted no ha cambiado eso, entonces no le pusieron bien la inyección de Cristo, ¿verdad? Hasta ponérsela bien. Porque una vez que Cristo viene a tu vida y tienes relación con Él, los síntomas empiezan a desaparecer. ¿Cuál es el primer efecto que desaparece? Que ya no estoy muerto espiritualmente, ahora tengo vida eterna. Tengo relación con Dios. Le hablo a mi Padre y me oye y me contesta. Esa es la primera cosa, que es el efecto de haber recibido a Jehová Rafa en tu vida. ¿Y qué efectos siguen? Que yo era un egoísta y quería usar a mi mujer y a mis hijos para mis bienes egoístas, y por el Espíritu de Dios en mi vida y conocer su palabra, empiezo a cambiar esos síntomas para ahora servirles. Era mentiroso y empiezo a cambiar eso para hablar la verdad. Era un perezoso y ahora empiezo a trabajar para dar a otros.
Tenía una vida centrada en mí mismo y ahora se centra en Él. Te odiaba y ahora te perdono. ¿Cómo es posible eso? Porque se curó el pecado, se curó la muerte. ¿Con qué? Con perdón. Con perdón. Quiero terminar, si me prestas unos minutos. Estás en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Unas páginas adelante, vamos a terminar con una historia que ilustra exactamente lo que estoy diciendo. Lucas, y terminamos. Lucas capítulo 5, una historia fascinante. Si me dejas contarte la historia, la leo, escúchala, imagínatela, dice así. Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahí estaba Jesús sanando físicamente a los leprosos, cojos, ciegos, sordos, etc. Ojo, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. O sea, estos cuates, los amigos del paralítico, lo querían meter para presentarlo delante de Jesús, porque este hombre, obvio, estaba paralítico. Y lo llevan a Jesús, que andaba sanando. Pero cuando ven que está la multitud ahí muy lleno y no dejan pasar, oye, con permisito, déjame pasar al paralítico. No, a la cola, sáquese. Y estaba la gente y no lo dejaban pasar. Y estos hombres muy inteligentes dieron la vuelta, subieron a la segunda parte de la casa y se subieron al tejado cargando a su amigo, imagínate. Y luego lo amarraron con cuerdas y está Jesús enseñando y de repente ven bajar una camilla. ¿Qué húbole? Otra versión dice que rompieron el techo de la casa en la que estaban. ¿Te imaginas a Jesús enseñando y luego empiezan a caer piedritas? Y el dueño de la casa, y ven, se abre la luz y empieza a bajar un lecho, una camilla que era bajada por 4, con un hombre paralítico ahí. Pregunta: ¿cuál es el problema más grande de este hombre? Si tú piensas como todos estos hombres y como una persona normal, dices, pobrecito, está paralítico. Su problema más grande es que es paralítico, tiene una enfermedad, no puede moverse. Sigue leyendo ahí tu Biblia o escucha. Entonces dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. A ver, ¿qué le dijo? Que alguien me explique, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué era lo que tenía que decir si el guión hubiera ido normal? Levántate y anda. Y se levanta y empieza a bailar ballet ahí, ¿no? Brincando. Y eso era lo que todo mundo esperaba, quería. Para eso lo llevaron. Este hombre tenía un problema de parálisis. Pero Jesús, que sabe todas las cosas, que es buen médico, nunca se va con la finta. ¿Cuál era el verdadero problema de este hombre? Sus pecados. Sus pecados no habían sido perdonados. Y por un instante lo deja paralítico y perdonado. ¿Tú qué hubieras preferido? ¿Sin perdón pero caminar? ¿O hubieras preferido como que me perdonen el pecado, que me quiten este problema grave de estar separado de Dios? Dios no me habla, no puedo hablar con Él, no me oye porque no soy su hijo. ¿Por qué? Por el pecado que está en medio. ¿Qué hubieras preferido tú? ¿Se fijan lo difícil que nos es? Queremos siempre las dos cosas, pero Jesús diagnostica el problema de este hombre. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y en primera fila estaban los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, diciendo: ¿qué blasfemias dice? Dice el 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, ¿tienen razón o no? Tienen razón, solo Dios puede perdonar pecados. Cualquiera puede venir con mi hermana y decirle: tus pecados se son perdonados. Y dice: ¿y este quién es?
¿Quién se cree para perdonar pecados? Pero ¿qué sucede? Cuando mis pecados son perdonados, no se nota en el instante qué pasa, no se nota el efecto. Si mis pecados son perdonados, tú no lo vas a saber en el instante. Se va a ver con la vida, con la forma en que sigo a Cristo, y se va a notar que mis pecados han sido perdonados. Pero físicamente, un hombre pecador y un hombre perdonado, físicamente se ven iguales. A lo mejor el perdonado está más sonriente, pero físicamente somos iguales. Entonces, dice la Biblia, Jesús entonces 22, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Fíjate la pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. A ver, ustedes que hubieran contestado. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. A ver, ¿qué opinan? Está dividida la concurrencia. ¿Qué opinan? ¿Qué es más difícil? Hágate cuenta que yo vengo aquí y está una persona paralítica. ¿Qué es más fácil decirle? Tus pecados te son perdonados, me voy, me subo y sigo sonriendo. O decirle, levántate y anda. ¿Y si no se levanta? Quemón, ¿no? No sirve que regresen las entradas, ¿verdad? No funcionó. Entonces Jesús pregunta, ¿qué es más fácil decir? La realidad es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque no se ve. Pero si yo le digo, levántate y anda, y se levanta, entonces lo primero también fue cierto. Entonces está desafiando a los fariseos ahí. O a ver, cualquiera de ustedes puede decir tus pecados son perdonados, pero díganle, levántate y anda. Y así como su silencio estaban ellos también. Y entonces dice en la Biblia, si tú sigues leyendo ahí, que mira al hombre. En una versión dice que viéndole a los ojos, pero en esta de Lucas dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Para demostrar esto, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se lo ordena. Al instante, verso 25, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Pero por qué vieron maravillas? Porque vieron a un hombre que sanó físicamente, pero vieron a Jesús perdonando los pecados de un hombre que no ofreció sacrificio, que no se lavó las manos 7 veces. Él, el Hijo del Hombre, Jehová Rafa, perdonó sus pecados. Y ese hombre salió doblemente libre. Salió con doble sanidad. La sanidad de su pecado y aparte caminando. ¡Wow! Lo más terrible es gente buscando la sanidad física y se van con su pecadote. Ahí andan cargando su pecado, infectados, y donde van lastiman y hieren y se afectan ellos mismos. Su trabajo anda mal, son tramposos, tranzas en su matrimonio, lastiman gente por todos lados. ¿Por qué? Por la infección del pecado. No tratan la infección del pecado. Y aquí tienes un ejemplo clarísimo en el que nos enseña que Jesucristo tiene el poder de sanar de las dos formas. Puede sanar espiritualmente tu pecado y puede sanarte físicamente si esa es su voluntad. Él no tiene problemas para hacer eso. Te aseguro, ningún tipo de problemas. El primer efecto que tú vas a ver si tu pecado es perdonado es que tú tendrás vida eterna. Conocerás al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Vas a orar y el Padre va a oír tus oraciones. No vas a vivir esclavo al pecado. Con el tiempo vas a tener que aprender a vivir con esa relación y los síntomas van a empezar a cambiar. Pero lo que te quiero explicar, esa enfermedad que tú y yo ya tenemos y que nacimos con ella, el único capaz de curarla se llama Jesucristo. Es el único. Y en esta iglesia te estamos invitando a eso. La Biblia te invita a eso, a que conozcas al que te cura tu problema de pecado. Tu problema no es tu salud, no son tus dolores, no es tu falta de dinero, no es el problema con el trabajo o la mamá o el papá que te están causando problemas. Tu problema número 1 es con Dios. Y solamente si le entregas a Él tu vida, aceptando el sacrificio que Él hizo de su propio Hijo por ti
Él perdona tu pecado, te aseguro tu vida va a ser revolucionada, cambiada, transformada. Platica por favor con personas aquí que han recibido esa sanidad y te pueden decir: yo soy libre, me duele aquí y acá y acá y acá, pero soy libre. Me duele todo, pero soy libre. ¿Y sabes qué? Aparte de eso, Él nos promete que aunque este cuerpo se deteriore, porque seguimos siendo hijos de Adán, ¿sabes qué promete? Que cuando nosotros muramos o Él venga primero, hemos de resucitar y nos va a dar un cuerpo que no nos va a doler. Nos va a dar un cuerpo en el que todos vamos a cantar bonito, hermanos. No nos vamos a desafinar. Vamos a resucitar. En ese momento la sanidad será completa. Pero hoy muchos aquí ocupamos urgentemente arreglar ese problema de pecado. Si tú eres cristiano, tú ya sabes. Si tú eres cristiano y andas fallándole al Señor, tú estás enfermo y eso te va a causar problemas en tu relación con Dios. Dice la palabra sencillamente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, sanarnos de toda maldad. Créame, crea la escritura. Esta es la sanidad que más necesitamos. La número uno, la más urgente, la más necesaria. Tus vecinos la necesitan, tus hijos la van a necesitar, tus padres la necesitan. Todos la ocupamos y el único que puede sanar esa enfermedad se llama Jehová Rafa, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo y enviando su Espíritu Santo a tu vida. Te quiero invitar a orar. Señor, te doy las gracias por mis hermanos, gracias por sus corazones, por su disposición de estar aquí. Mi oración es que el día de hoy tú hables directamente al corazón de las personas que están aquí, mostrándoles que te necesitan, te necesitamos. Sé que aquí hay personas que no han nacido de nuevo, aquí hay personas que están enfermos de muerte por estar separados de ti. Saben ellos mismos que su problema más grave es contigo, Señor. No es una infección, no es un virus, es el pecado, esa actitud constante de ser rebeldes a ti. Y tú vienes a nosotros y nos dices que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, tú que eres Jehová Rafa, los vas a hacer como blanca nieve. Si fueran rojos como el carmesí, como la grana, serán como la lana y como la nieve, emblanquecidos. Tú ofreces perdón porque la herida de tu Hijo Jesucristo es la que nos sana. Y hoy sé que aquí hay personas que necesitan ese perdón, necesitan esa sanidad. Aunque el cuerpo siga doliendo, aunque el cuerpo se enferme y haya virus nuevos y enfermedades se multipliquen, Señor, danos tu vida, danos vida eterna, que podamos vivir en conexión contigo y que se empiecen a notar los efectos de haber sido sanados en nosotros. Oro porque hay creyentes aquí que aunque han sido perdonados, los síntomas del pecado todavía se notan mucho en su vida, y te quiero pedir que les des sanidad también y les muestres que tienen el Espíritu Santo para vencer al pecado. Gracias, Señor, toda la alabanza la entregamos a ti, Padre. Te damos honra y gloria y pedimos esto agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.